Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Para mí es de tremenda bendición poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y sé que así como ha sido de gran bendición para mi vida, lo va a ser para todos ustedes. En esta ocasión quiero hablarles sobre el tema cuando no encuentras la salida a tus problemas. Y nos vamos a centrar en la palabra del Señor en el libro de Jueces, capítulo 7. Continuamente enfrentamos adversidades, problemas y situaciones adversas que no parecen tener solución. Aunque al atravesar por este tipo de situaciones nos sintamos impotentes, ¿verdad? Porque no encontramos la solución, porque la respuesta no está en nuestras manos. Sin embargo, para Dios que está con nosotros, todo le es posible. De hecho, si las soluciones de estos problemas estuvieran en nuestras manos y tuviéramos la capacidad de enfrentarlo en nuestras propias fuerzas, ¿qué mérito tuviera Dios en esta situación? Ninguna, ¿verdad? Entonces, debemos tener claro que es importante reconocer que en medio de todas las adversidades que nosotros estemos pasando, Dios nos va a ayudar a resolverlas y Él es el único que merece toda la gloria y la honra. La gran lección cuando atravesamos por estas circunstancias sin salida es que nosotros debemos depender completamente de Dios y no de nosotros mismos. Y eso es lo que aprendemos a través de la historia de Gedeón en la palabra del Señor. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estaba ocurriendo en aquella época y del versículo del capítulo 6 de Jueces, que es donde Gedeón recibe el llamado por parte de Dios para enfrentar el ejército de los madianitas que tenían en opresión al pueblo de Israel. En un repetitivo evento de infidelidad, los israelitas habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios, por lo cual Dios los entregó en las manos de los madianitas. ¿Quiénes eran los madianitas? Los madianitas eran un pueblo semita que descendían directamente de Abraham por parte de la línea de Madián, que era el cuarto hijo que tuvo con su concubina Setura, una de las concubinas de Abraham que tuvo después de la muerte de Sara. Estos invasores atacaron y quemaron todos los sembradíos en Israel y no dejaban nada que comer. No dejaban ni ovejas, no dejaban ni bueyes, ni asnos, por lo que sentían mucha angustia, opresión, tristeza y dolor. Tiempo después, los israelitas, ¿verdad?, llenos de sufrimiento, se dan cuenta de su error y la ofensa contra Dios, por lo que se arrepintieron y claman a Dios por ayuda. A lo que Dios les responde enviando a un profeta llamado Gedeón, el cual les ayudaría a salir de la opresión, así como Dios lo hizo a través de Moisés cuando los liberó en aquel momento. ¿Y quién era Gedeón? Al estudiar el libro de Jueces, nos encontramos con la historia de Gedeón. Allí podemos ver que Gedeón era un juez de Israel. Y antes que existieran los reyes, las tribus eran gobernadas por los jueces. Estos eran líderes religiosos, políticos o militares
algo así como un líder tribal, un caudillo, que liderizaba a las tribus temporalmente y no eran hereditarios. Pero sin embargo, antes de que Gedeón recibiera su llamado a ser juez, él era un campesino común y corriente, muy pobre, de la tribu de Madián, hijo de Joás, de la familia de Abiezer. Vivía en Ofra, valle de Jezreel, donde se encontraba el manantial de Arod. Estos son los primeros datos que podemos encontrar en la Biblia sobre Gedeón. ¿Y qué significa el nombre Gedeón? Gedeón es un nombre hebreo de varón que significa guerrero poderoso, cortante o destructor. A Gedeón también se le asignó el nombre de Jerobbaal, dado que él cortó la imagen de acera y destruyó los altares de Baal. Vamos a ver el llamamiento de Gedeón. En el libro de Jueces capítulo 6 encontramos el llamado de Gedeón por parte de Dios. Y la palabra del Señor nos dice que el ángel de Jehová vino a Gedeón cuando éste trabajaba en el campo para esconder las cosechas de los madianitas. El ángel de Dios le dice a Gedeón: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Asimismo, el Señor nos habla en nuestros tiempos. El Señor está con nosotros. Él siempre está a nuestro lado para ayudarnos y sacarnos adelante en medio de cualquier adversidad, ¿verdad? El Señor le dice que lo enviaría a él para liberar a los israelitas de la mano de los madianitas. Entonces, ¿cuál fue la respuesta o la reacción de Gedeón? Gedeón tuvo temor, tuvo duda, pero tuvo duda de su habilidad como ser humano para lograr alcanzar la tarea que Dios le había encomendado. Pero Dios viene y le dice: Gedeón, no te preocupes, yo voy a estar contigo, yo voy a estar a tu lado. Y la primera cosa que Dios le encomienda o le ordena a Gedeón es destruir el altar que los israelitas tenían o que habían construido a Baal y que era un símbolo o evidencia de su apostasía. Durante la noche, Gedeón y sus hombres vinieron y destruyeron y cortaron todos los altares de Baal, por lo cual esto encendió la ira de los pobladores y exigían la muerte del responsable. El padre de Gedeón, que era Joás, les dijo que si Baal en verdad era un dios, que él mismo se encargara pues de ajustar cuentas con Gedeón. Pero él no quedaba allí. Buscando aún más confirmación del Señor, Gedeón le pide a Dios que le diera pruebas de su poder, utilizando un pedazo de lana y la lluvia. Tras ver que Dios le respondió a todo lo que le pidió, Gedeón se alista con sus hombres y se preparan para la batalla contra los madianitas. Y aquí empezamos con el libro de Jueces capítulo 7, donde viene la escogencia de los soldados y el enfrentamiento del ejército de Israel con Gedeón contra los madianitas. Cabe resaltar, hermanos y amigos, que el ejército de Israel eran 32,000 soldados y el ejército de los madianitas eran 135,000. Habría una gran desventaja, ¿verdad?, de los israelitas contra los madianitas, pero vamos a ver cómo el Señor obra en medio de esta lucha. Y vamos a leer Jueces 7. Jueces 7:1 dice así:
Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová le dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho. Imagínense, eran 32,000 y el enemigo eran 135,000 soldados aproximadamente. Y el Señor le dice: tus soldados son muchos. Pero vamos a ver por qué el Señor le habla de esta manera. El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Mire qué maravilloso es Dios. Dios conocía el corazón de Gedeón. Gedeón, a pesar de sus temores, de sus luchas, él decide obedecer al Señor. En medio de sus dudas les pide pruebas a Dios de que Él va a estar con él y prueba de su poder, y el Señor le responde positivamente. Pero el Señor conoce el corazón de su pueblo. Ellos vienen en una reacción cíclica de apostasía. Ellos caían en la apostasía, hacían lo malo delante de Dios, reconocían su error, venían delante de Dios, le pedían perdón. Dios en su misericordia los perdonaba, los bendecía, y después ocurría lo mismo. Se apartaban de Dios tras dioses ajenos, volvían y se arrepentían. Dios los perdonaba, los bendecía, y esto era algo cíclico en la vida de los israelitas. Y este es prácticamente el resumen del libro de los Jueces. Pero no vamos a ver esto, sino le estaba dando un pantallazo para que supieran qué era lo que estaba pasando. Entonces el Señor, conociendo el corazón de los israelitas, les dice a Gedeón: no, si yo les doy la victoria con estos 32,000, ellos van a pensar que ellos fueron los que lograron solos vencer a los madianitas. Y el Señor, por supuesto, no lo iba a permitir. Nosotros debemos reconocer, ante todo, en humildad, que el Señor siempre está con nosotros, y no es por nuestra sabiduría, que no es por nuestras fuerzas que nosotros logramos alcanzar nuestras metas o logramos vencer en nuestras luchas. Con humildad nosotros debemos depender de Dios en todo momento y reconocer que es por Él que todo lo que tenemos y alcanzamos viene de su mano poderosa. Cuidémonos mucho de exaltarnos nosotros mismos, porque estaremos haciendo lo que a Dios no le gusta, lo que a Dios no le agrada. Nosotros, en medio de todas estas luchas que estamos pasando, ¿verdad?, de las bendiciones que Dios nos ha dado en medio de toda esta pandemia, ¿verdad?, nunca nos ha faltado nada. Siempre el Señor nos ha provisto de todo lo que nos necesitamos, y aún más nos da en abundancia. Las circunstancias adversas no van a detenernos, porque el Señor está con nosotros y Él es el único merecedor de toda la gloria. De todo lo que nos sucede a nosotros es gracias al Señor, es gracias a Dios. Dios está con nosotros y de Él dependemos al 100%. Entonces el Señor va a hacer un filtro en estos soldados, porque el Señor conoce su corazón y dice: no, yo no les voy a dar la victoria a estos 32,000, porque si no se van a enaltecer y van a decir que fueron ellos mismos que se salvaron. Entonces el Señor le dice en el versículo 3: ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad
y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron solo 10,000 soldados. ¿Qué les parece? En aquel tiempo, ¿verdad? Ellos tenían leyes sobre la guerra para consolidar a su ejército. Y en Deuteronomio 20, del 1 al 8, ahí podemos ver que el Señor le está hablando de que les diga a su pueblo, citando pues la palabra del Señor en Deuteronomio 20, del 1 al 8, donde le dice a aquellos que tienen temor, ¿verdad? Aquellos que recién construyeron casas, aquellos que recién plantaron una viña, aquellos que se comprometieron para casarse, y los que tuvieran temor, ¿verdad?, pueden devolverse a sus casas, ¿verdad? No sea que ese temor que tienen en su corazón contagie a los demás. Y era preferible que se devolvieran, ¿verdad?, a que estas personas temerosas contaminaran a los demás que sí estaban dispuestos a ir a la guerra. Entonces quedaron 10,000. Y aún así el Señor en el versículo 4 dice: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga vaya, este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová le dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Entonces el Señor le pide a Gedeón probar nuevamente a los soldados para reducir su ejército a la mínima capacidad, para que él pueda ser el que se lleve el mérito por la victoria. Algunos comentaristas hablan sobre esta escogencia acerca de los que se arrodillaron y de los que bebieron de su mano como perro, que aquellos que bebieron el agua y lamieron de su mano, aquellos eran soldados más valerosos, estaban más atentos, pues pendientes a lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y otros comentaristas dicen pues que en aquel tiempo el perro era mal visto, era un animal inmundo. Entonces Dios quería escoger en aquel momento también a aquellos que eran más menospreciados, pues, para que Dios fuera el que se llevara toda la gloria y la honra. Pero volviendo atrás los versículos anteriores, donde Dios les da la opción a través de Gedeón para que aquellos que tuvieran temor se devolvieran, ¿qué haríamos? ¿Qué haría usted o qué haría yo en esa circunstancia? Bueno, ahora diríamos, bueno, yo sí iría. Si el Señor me pide que yo vaya, yo voy. Pero bueno, es muy distinto, ¿verdad?, estar pasando por esta situación a leerlo en la palabra, ¿verdad? Ahora nosotros podemos decir que sí iríamos, pero una cosa muy distinta, ¿verdad?, es enfrentar un ejército de 135,000 soldados versus 32,000 del ejército israelita. ¿Cómo estaría nuestro corazón? ¿Qué le diríamos al Señor? O no lo llevemos tan allá. Si entráramos en guerra y el gobierno nos da la opción de quedarnos en casa, ¿qué haríamos? Lo más seguro es que hubiéramos dicho: yo prefiero quedarme porque no quiero morir. Eso es lo naturalmente hablando. Pero en esta ocasión recordemos que hay una diferencia. Dios ya había hablado
y Dios ya les había dicho que Él iba a estar con el pueblo librando la batalla. La victoria la iban a lograr a través del poder de Dios. Asimismo, nosotros en nuestras luchas, en nuestras situaciones, cuando nos sentimos acorralados y clamamos a Dios, nosotros tenemos la certeza y la convicción de tener la guía de Dios a través de la palabra. Por eso sabemos que Él está con nosotros y Él es el que va a pelear la batalla por nosotros, así como estuvo con David, así como estuvo con Gedeón, así como estuvo con los grandes líderes bíblicos. Así mismo el Señor está con nosotros. El Señor nos dice: siempre estaré contigo hasta el fin, y Él va a pelear la batalla por nosotros como poderoso gigante. Entonces el Señor los prueba, y de esos 10,000 que quedaron, solo escoge 300 los que tomaron el agua lamiéndola como perro de sus manos. Entonces dice la palabra del Señor en el versículo 6: y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase la demás gente, cada uno a su lugar. Hermanos, la autosuficiencia es un enemigo cuando nos hace creer que siempre podemos hacer lo que se necesita con nuestras propias fuerzas para librar nuestras batallas. Para evitar esta actitud entre los soldados de Gedeón, Dios redujo su número de 32,000 a 300 soldados. Era un ejército tan pequeño que no podía caber duda alguna de que en sus propias fuerzas contra el ejército de 135,000 no alcanzarían la victoria. Pero recordemos que Dios era el que se iba a glorificar, y la confianza de esos 300 ya la habían puesto en el Señor Todopoderoso. Ok, mira lo que dice 2 de Corintios 12 del 9 al 10. El apóstol dice así: le pide al Señor que lo libre de ese aguijón que tenía. Pero el Señor le responde: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Debemos permitir, hermanos, que en medio de nuestras debilidades el poder de Dios se perfeccione. En esos momentos de angustia, en esos momentos de debilidad, cuando sentimos que no tenemos salida alguna, Dios se quiere glorificar. Dios quiere que le demos su lugar. Dios quiere ayudarnos. Él no nos ha abandonado. Así como le dijo a Gedeón: varón esforzado y valiente, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, yo voy a pelear por ti. No temas. Tú ni siquiera vas a mover un solo dedo. Tú no siquiera vas a extender tu espada. Yo voy a pelear por ti. Solo tienes que tener fe en que yo voy a hacer la obra. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, cuando Gedeón permitió salir a los que tenían temor, partieron más de 2/3, como les había mencionado,
solo quedaron 10,000. Y de esos 10,000, ¿verdad? Solo el Señor permitió que fueran 300. Jueces 7, del 8 al 11. Seguimos, avanzamos. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende. Mire, el Señor conoce nuestros corazones y conoce qué sentimos. Levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura a tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Gedeón, al enfrentarse a las probabilidades abrumadoras contra él, tuvo miedo. Eran 300 solamente. Y Dios conoce que se había atemorizado y lo quiere alentar, y le dice que vaya al campo enemigo para escuchar una conversación allí y cobre ánimo. Qué bello es el Señor. Gloria a Dios. Dice: y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió. Obedeció al Señor. Obedeció al Señor. Dice el versículo 12: y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Recordemos, hermanos, que los madianitas eran unos bandoleros de a camello, no eran de a caballo, de a camello, hermanos. Tenían millares de camellos y se dedicaban a robar. De eso vivían. De eso vivían. Jueces 7, del 13 al 14. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo su campamento. Gedeón tuvo temor. Dios le habló y le dijo que fuera al campo enemigo a escuchar esta conversación para animarse. ¿Qué temor tenemos nosotros? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Dónde podemos encontrar aliento de parte de Dios? ¿En qué momento Dios nos puede hablar? ¿Cuándo lo podemos escuchar? Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla cuando nos postramos delante de su presencia. Allí el Señor nos habla y nos reconforta y nos dice: no temas, porque yo te voy a dar la victoria. El enemigo conocía a Gedeón. Lo que acabamos de leer es evidencia de que el enemigo conocía a Gedeón y conocía al Dios de Israel. Ellos reconocieron que ese sueño era que Gedeón iba a vencerlos con el poder de Dios. Es importante que el enemigo nos conozca. Es importante que el enemigo sepa que Dios está con nosotros, que somos hombres y mujeres, jóvenes,
de Dios, que dependemos de Dios al 100%. Cristianos consagrados para Dios. Así el enemigo nos va a conocer y va a tener temor, no de nosotros, de nuestra humanidad, sino del poder de Dios que está en nosotros. Gloria al Señor. Versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Una rebanada de pan de cebada fue el sueño que tuvo este soldado, destruyendo las campañas de su ejército. El pan de cebada era muy inferior al pan de trigo que se consumía en aquel tiempo. Ese pan de cebada era la semejanza de los 300 soldados, ¿verdad? Que no, en número no eran nada comparado contra los 135,000. Pero aún así, el enemigo se dio cuenta que el poder de Dios era quien los iba a destruir a través de la espada de Gedeón. La victoria depende de nuestra dependencia de Dios. Y el enemigo conoce si en realidad tú y yo dependemos de Dios y si en realidad nosotros estamos consagrados para con Dios. Tengamos siempre presente que Dios está con nosotros y que Él va delante de nosotros como poderoso gigante y Él va a destruir a nuestros enemigos. No importa cuál sea la situación, cuál sea la adversidad, aunque nos sintamos acorralados sin salida, el Señor nos va a dar la victoria, porque la victoria no es nuestra, sino la de nuestro Dios todopoderoso. Aleluya. Primera de Corintios 1 del 26 al 29, vamos a buscarla. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios nos escogió a nosotros con un propósito. Él nos quiere bendecir, Él nos quiere ayudar, pero Él quiere llevarse toda la gloria. Tengamos mucho cuidado de exaltarnos nosotros mismos, porque todo lo que tenemos, todo lo que logramos, todo lo que vayamos a alcanzar o lograr, depende al 100% del poder de Dios y no de nosotros. Seguimos avanzando. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, Jueces 7 del 16 al 22, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. Llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y la derecha las trompetas con que tocaban.
y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Gloria a Dios. Y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabá. Dios le da la estrategia, le da la formación, le dice lo que tienen que hacer. Hermanos, no fue la rebanada de pan de cebada, no fueron las trompetas, no fueron el sonido de la trompeta, no fueron los cántaros que se quebraron, sino fue el poder de Dios que aniquiló al ejército madianita. Algo imposible humanamente, Dios lo logró. Dios hizo que el ejército se matara uno contra otro y salieron huyendo. Hermanos, para Dios no hay nada imposible. Yo no sé qué problemas tú estés pasando en este momento. Yo no sé si tú te sientes acorralado por las adversidades o por cualquier situación. Dios te quiere decir en este momento: yo estoy contigo, no temas, yo te voy a librar. Solo tienes que creer, solo tienes que poner tu confianza en el Señor y Él te va a librar, así como hizo con los israelitas y con Gedeón. Dios conoce tu corazón. Dios no te ha abandonado. Dios no me ha abandonado a mí. Él está siempre con nosotros y está siempre a ayudarnos. Pongamos al Señor en nuestro corazón como lo primero, que Él sea lo primero en nuestra vida. Y en toda victoria que nosotros alcancemos, reconozcamos que la victoria es de Dios y no de nosotros. A través de esta historia de la vida de Gedeón y de los israelitas, en esta porción de la palabra logramos una gran enseñanza. Dios quiere que dependamos de Él al 100% y que no confiemos en nuestras propias fuerzas. No importa cuál sea la situación que estemos pasando, cuando no encuentres salidas a tus problemas, Dios te dice: yo te voy a librar y te voy a dar la victoria. Vamos a orar para terminar este tiempo y darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, te doy por permitirme compartir esta palabra. Te pido que esta palabra sea de gran bendición para todos aquellos que la escuchan. Bendito Rey. Tú tienes el poder y el control de todo en esta vida, Señor. De nuestra vida, bendito Rey. Si alguien tiene alguna situación, un problema financiero, de salud, económico, espiritual, bendito Dios, en este momento te pido que pongas tu mano poderosa sobre cada persona que esté escuchando este mensaje, bendito Dios, y que tú seas glorificado, bendito Rey, y que demos el testimonio de que tú, Señor, nos has librado de nuestros enemigos, bendito Rey. Toma el control de nuestras vidas, perdona nuestros pecados, límpianos, purifícanos, bendito Dios. Queremos que tú seas lo primero en nuestra vida y de que tú, Señor, seas glorificado en todo lo que hacemos, bendito Rey. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Que tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo pronto. Dios les bendiga.